Su, tú tampoco estás pasando por tu periodo, ¿verdad? El ciclo menstrual realmente dura mucho tiempo. Puedes presenciar todo tipo de cosas extrañas. Si no te sucede a ti mismo, un hombre en esta vida nunca creería que podría experimentar el dolor de la tía Flo. Este hombre es Su, el CEO de una empresa cotizada en bolsa. Debajo de su apariencia apuesta se esconde un corazón frío debido a trastornos emocionales. La chica a su lado es su guardaespaldas, Coco. En contraste, Coco es naturalmente rica en emociones, con un 100% de empatía. Coco, viendo a su jefe sufrir tanto y experimentar los mismos síntomas durante su periodo, se ofreció a comprar un montón de calentadores, sin olvidar el azúcar moreno y chocolates. Por supuesto. Su, en su estado desesperado, hizo lo que Coco le pidió. Cuando Su finalmente se dio cuenta de que todo esto era una necesidad fisiológica de la mujer, se quedó sin palabras. Pero también confirmó una cosa al mismo tiempo. El dolor físico de Coco se había transferido por completo a ella. Anteriormente, Coco solía sufrir mucho durante su periodo, pero esta vez, estaba completamente bien. En cuanto a Su, silenciosamente soportó todo lo que no debería haber soportado. Comenzó a recordar desde el momento en que se conocieron, tratando de encontrar la razón de esta situación. En ese momento, Coco acababa de ver un combate de artes marciales y, al salir, notó que el letrero en la entrada estaba a punto de caer. Había un hombre hablando por teléfono debajo de él. Coco corrió hacia adelante y agarró el cuello del hombre, y los dos cayeron hacia atrás, evitando que el letrero cayera. Coco miró al apuesto hombre ante ella y lo reconoció como Su. Inmediatamente entabló una animada conversación con él. No pienses que Coco es una mujer codiciosa de vanidad. La razón por la que actuó de esta manera fue para salvar al equipo de los Tigres Feroces. Su era un nuevo líder con mucha energía. Su primer movimiento fue demoler el gimnasio. Disuelve el equipo de los Tigres Feroces. El padre de Coco había sido entrenador de los Tigres Feroces toda su vida y no podía soportar verlos desbandados de esta manera. Presentó apasionadamente las fortalezas de los Tigres Feroces a Mr. Su. Sin embargo, Mr. Su, quien era naturalmente frío emocionalmente, solo se preocupaba por su valor comercial. Creía que los Tigres Feroces ya habían perdido y que ya no podían brindarle ningún valor, por lo que desestimó las súplicas de Coco como si no significaran nada. Las acciones despiadadas de Mr. Su habían ofendido los intereses de muchas personas, por lo que el abogado So aconsejó contratar guardaespaldas para asegurar la seguridad personal de Mr. Su. Cuando los miembros del equipo de los Tigres Feroces se enteraron de esto, planearon aprovechar esta oportunidad para acercarse a Mr. Su y recopilar información sobre sus actividades. Desafortunadamente, todos los miembros del equipo tenían otros compromisos en ese momento. En este momento, Coco se ofreció como voluntaria, pero su propuesta enfrentó la oposición de todos. A pesar de que Coco había crecido en los Tigres Feroces, le faltaba experiencia real en combate. Después de pensarlo, Coco se dio cuenta de que para salvar a los Tigres Feroces, tenía que aprovechar esta oportunidad. Así que al día siguiente, Coco se acercó a sus compañeros de equipo más experimentados y les pidió ayuda para practicar y prepararse para la entrevista de guardaespaldas. Finalmente, después de la solicitud de Coco, aceptaron ayudarla. Coco se sometió a un riguroso entrenamiento y asistió a la entrevista con confianza. Los entrevistados eran todos grandes y fuertes guardaespaldas masculinos, y Coco, pequeña y adorable, se destacaba entre la multitud. Mr. Su la reconoció de inmediato. Mr. Su propuso una evaluación y, tan pronto como terminó de hablar, Coco se apresuró a protegerlo. Otro hombre hizo un movimiento y los dos se enfrascaron en una intensa pelea. Al final, Coco superó al hombre y se rindió. Como resultado, Coco se convirtió orgullosamente en la guardaespaldas de Mr. Su. Solicitó comenzar sus funciones al día siguiente y también tenía que encargarse de su trabajo voluntario en la clínica psicológica, ya que Coco era voluntaria allí. Necesitaba usar su empatía para tratar a un paciente con trastornos emocionales, y esta fue la última sesión de tratamiento. Durante el proceso de tratamiento, ninguno de ellos podía verse, y se usaron cambiadores de voz, por lo que Coco nunca supo quién era su paciente. Pero el destino es tan misterioso. El paciente de Coco resultó ser el poderoso Sr. Su. Durante su tratamiento, el equipo falló de repente, y Coco sintió un dolor de cabeza y miedo. Preguntó por la condición física del Sr. Su, pero el Sr. Su no podía entender la sensación de miedo, solo podía sentir dolor físico. El último tratamiento terminó con Coco lamentablemente sin poder curar a su paciente. Sin embargo, en ese momento,
Ninguno de los dos podía imaginar que esta falla inesperada impactaría directamente en sus vidas normales. ¿Fue una sorpresa o un shock? Al día siguiente, Coco, con gafas de sol negras, recogió al SR. Para ir a trabajar. Inmediatamente, el SR. Bromeó que no era una filmación de película y le indicó a Coco que se pusiera ropa normal. Coco siguió obedientemente las instrucciones de su jefe y dejó naturalmente que el SR. Saliera del automóvil, diciendo: «Soy el jefe, tú eres el jefe, déjame salir del coche». ¿Quién le paga a quién? Coco comenzó a desabotonarse la camisa, y el SR. Que había permanecido inmóvil, no pudo resistirse más y bajó del coche para ser el guardaespaldas. En su primer día como guardaespaldas, a Coco se le encomendó la tarea de cuidar el coche. Coco era una persona decidida, y aunque era un guardaespaldas, el entrenamiento no se detenía. Por la tarde, cuando Coco entrenaba con sus compañeros de equipo más experimentados, el SR. Estaba trabajando desde casa. De repente, sintió como si alguien lo hubiera golpeado. Las cosas se volvían cada vez más extrañas, y Coco le propinó un puñetazo. El SR. Recibió un golpe, y Coco recibió un golpe en el abdomen. El SR. Salió volando del sofá. Mientras Coco luchaba con pasión ardiente, el SR. Estaba sufriendo un dolor insoportable. Coco, como si no sintiera ningún dolor en absoluto, sudaba profusamente mientras continuaban su pelea intensa. El SR. Se desmayó por el dolor, y Coco se desconcertó por esta nueva técnica de lucha que parecía permitir golpes a larga distancia. Por la mañana, cuando Coco fue a recoger al SR. Esperó y esperó, pero el SR. No apareció. Coco no tuvo más remedio que ir a la casa del SR. Para comprobar cómo estaba. Cuando entró, se sorprendió por la lujosa villa. Estaba tan absorto explorando el lugar que olvidó su propósito original. De repente, vio al SR. Tendido en el suelo, gritando. Coco tembló mientras extendía la mano para comprobar su respiración, aliviado al descubrir que el SR. Estaba bien. Coco ayudó al SR. A levantarse en el sofá y comenzó a ofrecerle consuelo psicológico, incluso sugiriendo la respiración artificial. Justo cuando iba a realizar la respiración boca a boca, el SR. Se despertó. Sorprendido, el SR. Apartó a Coco, haciendo que la espalda de Coco golpeara la mesa, mientras el SR. Gritaba de dolor, advirtiendo a Coco que no se acercara. Coco luego administró algo de medicina al SR. Y examinó el área adolorida. Sin embargo, no había lesiones ni hematomas visibles. El SR. Aún se aferraba al brazo y se quejaba de dolor. Coco no pudo evitar despreciar al SR. Un hombre adulto que afirmaba estar adolorido y mostraba un gran moretón, pero que no sentía dolor alguno. El SR. Miró el área adolorida de Coco y luego pensó en su propio punto dolorido. Parecían estar en el mismo lugar. En ese momento, el SR. Comenzó a dudar profundamente de si Coco le había hecho algún tipo de magia. En ese momento, Coco exclamó de repente: «¡Oh no!» y corrió rápidamente al baño. Resulta que Coco tuvo una visita de la tía Flo, menstruación, y de repente el SR. Que estaba dentro de la casa, sintió un fuerte dolor abdominal y se retorció en la cama, lo que llevó a la escena anterior. El SR. También adquirió un conocimiento esclarecedor. La menstruación puede ser extremadamente dolorosa. Así que, la gran mayoría de los compatriotas varones deberían ser más comprensivos hacia las mujeres durante sus periodos menstruales. Después de esta experiencia, el generalmente insensible SR. Anunció sorprendentemente una nueva disposición salarial. Permiso remunerado de 3 días al mes para las mujeres durante sus periodos menstruales. Parece que el SR. Influenciado por Coco, estaba cambiando en silencio. Cuando Coco sacaba al SR. Del hospital, vio un globo atrapado en un árbol. Coco actuó de inmediato, subió al árbol con agilidad y, justo después de que el SR. Le advirtiera que tuviera cuidado, terminó arañándose la mano. El SR. Sintiendo dolor en la muñeca, empatizó con la lesión de Coco, comentando que también le dolía. Coco malinterpretó la preocupación del SR. Y le preguntó por qué le importaba tanto. El SR. En tono humorístico, afirmó que todo el dolor de Coco se había transferido a él y le advirtió que no fuera un héroe ni pusiera en riesgo su cuerpo. Coco, por otro lado, interpretó las palabras del SR. Como una preocupación emocional y creyó que el SR.
Su se había enamorado de él. LSR. Su solo pudo responder con un simple lárgate. Al día siguiente, mientras LSR. Su estaba en una reunión de negocios, Coco lo protegía diligentemente. Cuando LSR. Su fue al baño, Coco esperó en la puerta. De repente, una bicicleta de equilibrio de niño pasó por encima del pie de Coco. La expresión del LSR. Su se transformó instantáneamente en una de agonía. Su dedo gordo del pie estaba intensamente adolorido y no pudo evitar gritar. LSR. Su consideró despedir a Coco, creyendo que su vida se había vuelto cada vez más problemática desde que Coco se convirtió en su guardaespaldas. Sin embargo, un comentario del abogado Sou lo hizo reconsiderar. Si despedía a Coco, tendría que dar la vuelta al mundo para buscarlo cuando resultara herido. Sería mejor mantenerlo cerca y cuidar de él. Mientras el SR. Su cenaba y contemplaba este asunto, de repente sintió como si alguien lo hubiera golpeado. Resultó que Coco había ido a un entrenamiento especial de nuevo, que consistía en palizas unilaterales. Esto estaba pasando factura al SR. Su, ya que cada golpe le causaba un dolor atroz, casi retorciendo todo su cuerpo. Sin embargo, Coco, que no podía sentir el dolor, se estaba volviendo adicto a las palizas. Incluso la discípula senior encontraba increíble cómo Coco, que solía gritar de dolor antes de las peleas, ahora estaba soportando tal paliza sin decir una palabra. Ella decidió intervenir personalmente y se puso los guantes de boxeo. Un poderoso puñetazo se dirigió hacia Coco, y el SR. Su sintió como si sus huesos estuvieran a punto de hacerse añicos en un instante. Sus gritos de agonía asustaron al conductor, pero Coco permaneció completamente imperturbable. Incluso le preguntó a la discípula senior si había comido. La segunda discípula senior también estaba asombrada, preguntándose cuándo Coco se había vuelto tan resistente al punto de parecer insensible al dolor. Coco sugirió que las dos discípulas senior probaran su fuerza combinada. Ambas flexionaron sus músculos con entusiasmo, preparadas para un ataque. Justo cuando las cosas estaban a punto de ponerse serias, el SR. Su llegó en el último momento. Colocó a Coco detrás de él, sabiendo que si hubiera llegado un segundo más tarde, podría no haber visto el sol al día siguiente. El SR. Su advirtió a las dos discípulas senior que no tocaran a Coco, enfatizando que herir a Coco significaba herirlo a él, y debían comprender cuánto dolor sentiría. Coco no pudo evitar malinterpretar las intenciones del SR. Y esta declaración podía llevar fácilmente a la confusión. Incluso las discípulas senior pensaron que el SR. Tenía sentimientos por Coco. El SR. Llevó a Coco mientras Coco todavía estaba aturdido y lo llevó directamente a su casa. Incluso le pidió a Coco que durmiera en la misma cama. Coco se sonrojó y pidió algo de tiempo para adaptarse a la situación. El SR. Devolvió a Coco, señalando el colchón en el suelo, donde Coco dormiría. Mientras dormían, Coco intentó escapar sin ser visto, pero el SR. Lo sorprendió en pleno acto y ató una cuerda entre sus manos, advirtiendo a Coco que no fuera a ningún lado. Coco no tuvo más remedio que volver a acostarse. Así comenzó su pulso. Comenzó con una competencia de tira y afloja y finalmente escaló a una batalla por la manta. Sin que ellos lo supieran, cuando se despertaron, se encontraron compartiendo la misma cama. El SR. Desató su extremo de la cuerda y le dijo enojado a Coco que se bajara de la cama. Coco, a cambio, le pidió al SR. Que desatara la cuerda, pero el SR. Simplemente empujó a Coco, haciendo que éste cayera y rompiera un vaso. Mientras la cabeza de Coco estaba a punto de golpear los fragmentos de vidrio, el SR. Instintivamente protegió la cabeza de Coco con su mano, hiriéndose en el proceso. Ahora el SR. Se encontraba en una situación complicada. Si no protegía a Coco, la cabeza de Coco sufriría, y si lo hacía, su mano sufriría. En la mayoría de los casos, los guardaespaldas protegen a sus empleadores, pero en esta situación, el empleador no solo tenía que proteger al guardaespaldas, sino también soportar el dolor. Esta era realmente una situación única. El CEO dominante, apresurado, decidió renegociar un nuevo contrato con Coco, insistiendo en que Coco se convirtiera en su guardaespaldas personal y se quedara con él todos los días. Coco se opuso de inmediato a la idea y se negó a firmar un contrato de venta de alma. Ni siquiera un aumento salarial quíntuple pudo convencer a Coco. De camino a casa, Coco vio a miembros de los Tigres Feroces realizando una actuación callejera para reclutar nuevos estudiantes, todos esforzándose por evitar la disolución de su grupo. Coco lamentó su rápida reacción ante la oferta de Mr.
dándose cuenta de que podría haber tenido la oportunidad de salvar a los tigres feroces si se hubiera quedado al lado de Mr. Su. Coco salió a tomar algo con 2 hermanas mayores y compartió sus frustraciones, buscando su consejo. A medida que todos se embriagaban, Coco recibió una llamada de Mr. Su, quien le pidió urgentemente que regresara a la empresa. Mr. Su se encontraba en un estado angustiado, tendido en el sofá, esperando ansiosamente a Coco. Coco regresó rápidamente a la oficina del CEO, donde Mr. Su le instruyó que tomara un medicamento para la resaca. Confundido, Coco tomó el medicamento, dándose cuenta de que la razón por la que no sentía los efectos del alcohol era porque Mr. Su había soportado silenciosamente su dolor de cabeza. Era una situación difícil para Mr. Su. Coco pronto descubrió el propósito de la llamada de Mr. Su. Coco propuso una condición. Se convertiría en el guardaespaldas personal de Mr. Su siempre y cuando Mr. Su no disolviera a los tigres feroces y estuviera de acuerdo en suspender la reconstrucción del gimnasio. Por su propia seguridad, Mr. Su aceptó las condiciones de Coco. Coco se sintió eufórico por poder vivir en una casa tan lujosa. No tomó en serio las reglas del Sr. Su, siguiendo el principio de por un oído y por el otro. Coco practicaba boxeo y cantaba canciones con una voz terriblemente desafinada, perturbando el sueño del Sr. Su. Cuando el Sr. Su le pidió que dejara de cantar, Coco se volvió aún más decidido. Como resultado, el Sr. Su sacó cinta adhesiva para silenciarlo, pero Coco huyó como un gato persiguiendo a un ratón, y terminaron en el sofá. Sucedió un beso inesperado, iniciado por Coco después de golpear al Sr. Su. Después de que Coco dejara inconsciente al Sr. Su, usó huevos para reducir la hinchazón y se disculpó sinceramente con él. Luego, el estómago del Sr. Su gruñó, lo que llevó a Coco a ofrecerse voluntariamente para preparar la cena como una disculpa adicional. Preparó un simple plato de arroz frito con huevo. Aunque al Sr. Su le pareció decente el sabor, el nombre arroz frito con huevo detuvo su mano en su camino. Al mismo tiempo, Coco sintió un agudo dolor en el corazón, una emoción que no le pertenecía. El Sr. Su abandonó abruptamente el comedor, sacó una foto de su madre y recordó el momento en que solía hacer el mismo arroz frito con huevo. No pudo entender sus emociones en ese momento. Coco continuó comiendo el arroz frito a pesar de no sentirse triste, pero las lágrimas le corrían por la cara como una cascada. Experimentó una mezcla de felicidad y tristeza que resultaba bastante desconcertante. Después de manejar sus emociones, Coco fue a la empresa con el Sr. Su. Al llegar, los empleados aparecieron con un pastel para cantarle una canción de cumpleaños al Sr. Su. Sin embargo, inmediatamente palideció y, mirando desanimado, abandonó la habitación enojado, cerrando la puerta de un portazo y prohibiendo a cualquiera que lo siguiera. Coco consultó con el abogado Zhou y se enteró de que era el aniversario del fallecimiento de la madre del Sr. Su ese día. Así que a partir de ahora, el Sr. Su nunca más celebraría su cumpleaños. Coco sintió un intenso dolor en su corazón. Se apresuró a buscar al Sr. Su, diciendo, ¿cómo puedo dejarte solo? Ahora estás asustado y triste. Quieres llorar, pero las lágrimas no vienen. A pesar de las frías palabras del Sr. Su, Coco lo consoló, compartiendo sus propios sentimientos sobre la muerte de su madre. Sorprendentemente, este evento les hizo darse cuenta de que la terapia emocional que habían hecho juntos en realidad era efectiva. Coco mencionó que parecía sentir sinceramente las emociones del Sr. Su. Inicialmente, el Sr. Su desestimó esta idea como un deseo. Sin embargo, de repente recordó cómo podía sentir el dolor de Coco. Empezó a reconsiderar la situación y se dio cuenta de que esta condición había comenzado a ocurrir después de su última sesión de terapia. Coco, aún incrédulo, se dio una bofetada para comprobar si el fenómeno era real. La dolorosa reacción del Sr. Su convenció a Coco de que esta extraña situación realmente les había sucedido. Coco pasó toda la noche pensando y se le ocurrieron algunos métodos para probar, planeando intercambiar sus sensaciones de dolor y emociones. Primero, intentaron golpearse mutuamente con la cabeza, pero el salto volador de Coco dejó al Sr. Subiendo estrellas y solo duplicó el dolor. En segundo lugar, consideraron una descarga eléctrica, un método con una calificación de peligro de 5 estrellas. Sin embargo, el Sr. Su se negó a intentarlo. Sin embargo, Coco no se rindió y se coló en la habitación del Sr. Su más tarde por la noche.
Ató un cable al pie del SR. Sui colocó un generador de chispas fuera de la ventana. Cuando el SR. Su se despertó y preguntó qué estaba haciendo Coco. Coco mencionó que quería probar el método del rayo que había leído en línea. El SR. Su se quedó sin palabras. Los esfuerzos de Coco casi electrocutaron al SR. Su, y le rogó a Coco que detuviera estos experimentos locos. Esta historia sirve como un recordatorio de que la compasión, la empatía y las experiencias compartidas pueden crear vínculos y cambiar perspectivas, incluso en las circunstancias más inesperadas. Nos anima a ser más abiertos a comprender y conectar con los demás a un nivel emocional más profundo, a pesar de nuestras diferencias y desafíos personales. Por favor, dejen sus comentarios personales en la sección de abajo. Por ahora, Hola Resumen se despide y nos vemos la próxima vez.